Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a resolver este pequeño problemita relativo a igualdad de triángulos. Es un problema muy sencillo y al mismo tiempo muy interesante, ya que este mismo problema puede presentar diversas variaciones. Este problema es relativo a probar si un triángulo es isósceles. Y hay una gama muy diversa de este tipo de problemas. Vamos a irlos resolviendo. El problema dice así: si se traza la bisectriz de un ángulo de un triángulo y ésta es perpendicular al lado opuesto, entonces el triángulo es isósceles. Muy bien, aquí tenemos un triángulo. Escogimos un triángulo escaleno, tratando de hacerlo lo más neutro posible. ¿Qué dice el enunciado? Dice que si de un ángulo, de un triángulo, se traza la bisectriz del ángulo, es decir, vamos a escoger el vértice C y aquí trazamos esta bisectriz del ángulo. A esta bisectriz vamos a llamarle CM. Bien, vamos a ir anotando nuestras hipótesis de este problema. Hipótesis: sea el triángulo ABC, también sea CM la bisectriz del ángulo C. CM es la bisectriz del ángulo C. Y también me dice que CM, o sea, la bisectriz, es perpendicular al lado opuesto, es decir, es perpendicular al lado AB. O sea, CM es perpendicular a AB. Esos son todos los datos que me da el problema. De un vértice trazo una bisectriz y resulta que esa bisectriz es perpendicular al lado opuesto, o sea, a AB. Como tesis, o sea, ¿qué es lo que quiero demostrar? Bueno, que el triángulo ABC es isósceles. Eso es lo que quiero demostrar. Bien, vamos a ir con la demostración. Aquí vamos a colocarla. Primero, vamos a hacer una pequeña observación aquí. Bien, como CM es perpendicular a AB, entonces, por definición, dice que dos rectas son perpendiculares entre sí cuando forman ángulos adyacentes iguales. Es decir, estos. Como CM es perpendicular a AB, forman ángulos adyacentes iguales. A estos ángulos se les llama rectos. Es decir, el ángulo AMC, este que está aquí, es igual al ángulo BMC. Y a estos, por definición, se les llama rectos. Ahí lo tenemos. Ahora bien, vamos a proseguir. ¿Cómo podemos demostrar que todo este triángulo verde es isósceles? Bueno, vamos a hacerlo mediante igualdad de triángulos. Es decir, vamos a probar que este triángulo que tenemos a la derecha es igual al triángulo que tenemos aquí en la izquierda. Es decir, vamos a demostrar que el triángulo AMC y el triángulo BMC son iguales. Bien, ¿qué tienen en común estos dos triángulos? Bueno, para empezar comparten un lado. Tanto este triángulo de aquí como este de acá comparten el lado CM. Por lo tanto, CM es un lado común a ambos triángulos. Bien, ¿qué otra cosa tienen en común? Bien, recordemos que CM es la bisectriz del ángulo C. Por lo tanto, la bisectriz, por definición, divide al ángulo en dos partes iguales. Es decir, este ángulo que está aquí es igual a este otro. Por lo tanto, el ángulo ACM
es igual al ángulo BCM. Y ahí tenemos estos dos ángulos, esos dos triángulos, perdón, comparten un lado y comparten también un ángulo. ¿Y qué otro dato tenemos aquí? Bueno, el que ya habíamos dicho, el que este ángulo es igual a este. Es decir, el ángulo AMC es igual al ángulo BMC. ¿Por qué? Porque son rectos. Y por el postulado 7 me dice que todos los ángulos rectos son iguales. Y ahí lo tenemos. Tenemos dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. Estos dos triángulos comparten un lado, que es el lado CM. Tienen que este ángulo es igual a este y que este otro ángulo es igual a este. Por lo tanto, por la proposición 3 dice que dos triángulos son iguales si tienen respectivamente igual un lado, o sea CM, y los ángulos adyacentes a ese lado. Por lo tanto, los triángulos son iguales. Al ser iguales, bueno, aquí ya se forman partes homólogas, como lo es que este lado es homólogo con este y este lado es homólogo con este. Por lo tanto, AC y BC son homólogos. Y por definición dice que partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Por definición. Y ahí lo tenemos. Es decir, en el triángulo ABC tenemos que AC es igual a BC y por definición el triángulo ABC es isósceles. Recordando que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales o al menos dos lados iguales. Y acabamos de demostrar la proposición. Como ven, fue un ejercicio muy sencillo, pero muy interesante. Ya saben que la idea de hacer estas demostraciones tan elaboradas es pues que vayamos acostumbrándonos a hacer demostraciones un poquito más formales. Si bien es cierto que, como he dicho tantas veces, este problema pues su solución salta a simple vista. Bien, por lo pronto la voy a dejar por aquí. Que tengan un excelente día y hasta pronto.